les comentaba, les agradezco mucho la participación en el CIPA. Recuerde que los CIPA son espacios de intercambio de conocimiento. Algo que me pareció muy curioso en la última sesión fue que pues algunos de los compañeros, no, algunos no, uno de los compañeros, pues digamos que no participó muy activamente del foro, básicamente porque, perdón, del CIPA, porque pues consideraba que el CIPA es un espacio para resolver las actividades del taller. Pues sería, ustedes como estudiantes, pues antiguos, ustedes saben que el CIPA es un espacio para aclarar dudas y en el momento en que no hayan dudas, pues el docente lo que hace es asumir un ejercicio estándar que cumpla con todos los elementos necesarios del, del documento, de la metodología para que ustedes pues salgan, conozcan esa metodología y pues puedan desarrollar los ejercicios. Pero en ningún momento pues he establecido que el CIPA es un espacio para desarrollar el taller, ¿sí? Pues como les digo, si hay dudas con respecto al taller y con respecto a los métodos que ustedes están utilizando, pues se aclaran en el CIPA. Si no las tienen, pues nosotros lo que hacemos es establecer, como les dije, un ejercicio modelo que lo que busque pues es darle la posibilidad de conocer los elementos básicos del modelo, ¿no? Entonces, antes de continuar, quiero preguntarles si existe alguna duda en este momento con respecto a, pues, a las actividades, al método Simplex, a la formulación, al WinQSB o a la descarga. No sé si yo no, Doral y ya descargaron el WinQSB. Perdón, disculpe, no, qué pena, me confundí, no es el El WinQSB, a pesar QM, de que no, el Microsoft Excel, el complemento, que es el que generalmente utilizamos. Lo que pasa es que el WinQSB también se utiliza en esta materia, entonces por eso lo confundí. Pero bueno, entonces hoy lo que vamos a ver es el método simple de las dos fases, que es uno de los temas que tienen que resolver dentro del taller. Existen dos tipos de metodologías para resolver los ejercicios que no son, digamos que de la corriente de los ejercicios estándar y son lo que en la web conference el profesor lo conocía como los ejercicios de estándar o los ejercicios de las variables de holgura. Ustedes me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. sí Sí, señor. señor. Bueno, entonces, este fue el ejercicio que resolvimos hace 8 días. Tenemos una característica muy particular y es que este ejercicio, pues, tiene inecuaciones todas menores e iguales, que es, digamos que como se dice eh, en en el argor de la programación lineal, eh, los ejercicios, digamos que más sencillos de resolver, ¿listo? Entonces, como vemos acá, pues si repasamos un poco, entonces estos ejercicios todos son menores e iguales, ¿sí? Y ya sabemos que por la tabla que hicimos ese día, a ver si está por acá, la tablita, no, por acá la tablita que hicimos, entonces ustedes saben que cuando una inecuación pues, se interpreta desde lo menor igual, entonces sencillamente lo que hacemos es agregarle una variable de holgura, a la función. ¿Listo? Creo que eso lo tenemos perfectamente claro. Pero resulta que hay unos ejercicios que son, digamos, un poco más, eh, son más, un poquito más complejos y son esas inecuaciones que, que tienen la característica de tener o una simbología mayor igual o una simbología igual o por el contrario una combinación de todos. Entonces, por ejemplo, si haciendo un ejemplo hipotético, tuviéramos este ejercicio, pues cuando todas son menores e iguales, pues lo resolvimos de la forma como lo resolvimos la clase pasada. Entonces le agregamos una variable de holgura a cada una de las restricciones, tantas de holgura como restricciones haya. Entonces acá teníamos cuatro restricciones y tenemos pues cuatro variables de holgura y lo resolvemos por la misma metodología del método simplex. ¿Listo? En este orden de días pues fue lo que vimos y analizamos con respecto a los ejercicios de identificar la fila pivote, la variable que sale, la variable que
la variable que entra, la variable que sale. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a ver la segunda modalidad de los ejercicios de programación lineal, eh, pues porque son ejercicios que requieren un proceso un poquito más complejo. En este orden de ideas, pues conocemos dentro de la programación dos elementos básicos, que es un método que se llama el método de la gran M o el método de la doble fase. En una pequeña reunión que teníamos con los otros docentes, pues eso es como de gusto particular de algunos docentes. Algunos docentes lo explican por la gran M, que les parece mucho más sencillo, hay otros que lo explican desde las dos fases. Es posible que su docente se los explique por la gran M o se los explique por las dos fases. En cualquiera de los dos escenarios es básicamente el mismo resultado. Entonces, para esto, entonces, pues ustedes tendrán la posibilidad de escoger el método que mejor les convenga. Yo les voy en esta oportunidad explicar el ejercicio de las dos fases para que ustedes puedan conocer, digamos, desde la experticia, cuál pues podemos utilizar en ese ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a ver este ejercicio en este orden de días. Entonces, vamos a mirar este ejercicio muy particular que vemos acá en la plantilla. Entonces, tenemos, bueno, antes de eso, antes de comenzar con esta temática de la doble fase, quiero preguntarle a John y a Doreli si existe alguna duda con respecto al método simple. Voy a apagar un momento mi cámara para que de pronto la conexión se haga un poquito mejor y ustedes puedan, cada vez que yo visualice o haga cualquier operación en Excel, usted la puedan visualizar. Sí, No, profe, existe Doreli, John. igual. No, no, señor, hasta el momento no te toca. Bueno, entonces, partiendo de ese principio, eh, entonces vamos a proceder a explicar en primera instancia lo teórico de lo que se debe hacer y pues digamos que no nos vamos a enfocar tanto en la solución del método simplex, que es básicamente lo mismo que venimos haciendo desde hace 3 sesiones, sino lo que debemos hacer, ¿vale? De todas formas, pues lo vamos a resolver paso por paso, ¿listo? Entonces, miremos este ejercicio. Resulta que este ejercicio corresponde a una empresa que se encarga de la producción de productos cárnicos, ¿sí? Entonces, ellos tienen dos productos, que es el jamón serrano y el jamón cervecero, ¿sí? Entonces, ellos tienen estos dos productos en el comercio y lo que ellos buscan es minimizar los costos de producción que tiene cada uno de los productos dentro de su entorno de producción. Entonces, resulta que los costos generales de la operación, perdón, le doy entrada al compañero. Entonces, este ejercicio lo que busca, pues básicamente es minimizar los costos eh, de la producción de estos dos tipos de productos. Pero resulta que la compra de estos insumos pues tiene unas restricciones. Entonces la primera restricción es el número de horas que dura en el proceso de secado. La otra es el número de horas que se demora en el proceso de encurtido. Y la última es el proceso de maduración. Entonces nos está mostrando las tres restricciones y se nos está diciendo que el producto pues se demora 3 horas. En ese producto se demora 3 horas en la primera etapa y 1 hora en el segundo, y el total de esa hora de producido entonces debe ser igual a 3. En la segunda etapa del proceso, en la segunda restricción, el jamón serrano dura 4 horas en su proceso de maduración y el producto 2 se demora 3 horas, y que estas deben ser mayores o iguales a 6 para que el producto conserve sus características particulares. Y por último, en el último proceso, pues 1 hora el jamón serrano y 2 horas el jamón cervecero, y esta, para que cumpla su proceso estándar de calidad, pues no puede ser inferior a 4 horas. Entonces, como lo vemos acá,
pues lo primero que nos estamos dando cuenta frente al ejercicio que vimos en el método anterior es que acá ya tenemos una combinación de símbolos, una combinación de inecuaciones. Tenemos en primera instancia una inecuación, una inecuación igual, una inecuación mayor igual y una inecuación menor igual. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, pues vamos a comenzar a conocer el método de la doble fase. ¿Para qué se genera dentro de la programación lineal el método de las dos fases? Para aquellas restricciones que necesariamente requieren una conversión de variables de carácter artificiales. Entonces, vamos a ver una diferencia entre la variable de holgura y la variable artificial. A pesar de que las dos cumplan la misma función, que es permitir la inecuación, pues en ese orden de ideas vamos a necesariamente a igualar la ecuación agregándole variables artificiales. Estas variables artificiales, como lo vemos en el método de la gran M, pues lo que busca es generar un número tan grande que a veces, pues digamos, nos dé la posibilidad de que se encuentre dentro de todos los límites posibles de la operación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pues tener nuestro modelo, de pronto para los que, digamos, ven la asignatura conmigo, el, el, la estandarización de este modelo, pues yo siempre se los pido de la forma original y convertirlo de la forma estándar. De pronto a algunos les he hecho esta corrección porque necesito saber exactamente cómo están operando el modelo. Entonces este lo vamos a conocer como el modelo inicial. En este modelo inicial, pues tenemos 3x más 1 más x2 igual a 3, 4x1 más x2 mayor igual a, mayor igual a 6, y tenemos x1 más x2 menor o igual a 4. Entonces, como hicimos en el método anterior, pues vamos a repasar un poquito nuestra tabla de conversión. Nos dice que básicamente cuando encontramos una restricción, nosotros hasta el momento conocemos esta, que es la que más utilizamos, que cuando una inecuación se encuentra menor o igual, lo que hacemos es agregarle una variable de holgura. Ahora vamos a ver las otras dos características de una inecuación. Una ecuación cuando es mayor o igual, ya no le sumamos una variable de holgura, sino al contrario, se la restamos y adicional a eso le sumamos una variable artificial. Entonces vemos acá la relación que se debe hacer para ese caso. Y cuando la inecuación tiene un igual, pues le sumamos una variable artificial. ¿Listo? Entonces repasemos, cuando es menor o igual le sumamos una de holgura, cuando es mayor o igual ya no le sumamos esa de holgura, sino que le restamos la de holgura, pero adicional a eso le sumamos una artificial. Y cuando es igual, entonces lo que hacemos es sumarle la artificial. Esto es muy fácil de aprendérnosla, entonces se lo recomiendo para cuando de pronto tengan que resolver sus ejes. En ese orden de ideas, pues lo que vamos a hacer es convertir estas inecuaciones en ecuaciones. Ya vimos la vez pasada que es una inecuación y que es la ecuación, entonces pues se las presento convertidas. Entonces vamos a comenzar con la primera. La primera nos dice que es 3x más 1, perdón, 3x más x2 igual a 3, entonces nos vamos a nuestro tablerito y nos dice que cuando la variable es igual, perdón, la inecuación es una igualdad, entonces lo que le vamos a sumar es una variable de holgura. Entonces tenemos acá que 3x más 2 más una variable de holgura, perdón, más una variable artificial que la vamos a llamar en este caso x3, ¿listo? ¿Por qué x3? Porque llevamos x1, x2 y pues en el orden para que nuestro tablero pues tenga una sinergia, pues lo vamos a colocar x3. En algunos docentes o en algunos libros le cambian la letra para separarlos, entonces las de holgura las llamábamos S y las artificiales las llamábamos M o A, algunos profesores las llaman, ¿listo? En este orden de ideas lo que quiero es conservar la misma metodología, perdón, la misma numeración para tener en cuenta el nivel de concentración que tenemos con el manejo de las variables. ¿Listo? Entonces, vamos a la segunda inecuación. La segunda inecuación nos dice x, 4x más, x1 más 3x2 mayor, igual a 6. Entonces nos vamos a nuestra tablita y nos dice que si es mayor o igual, entonces lo que hacemos es restarle la variable, una variable de holgura y sumarle una variable artificial. Entonces
Ya acá vemos que le sumamos, perdón, que le restamos una variable de holgura que se llama x2 y le sumamos una variable artificial llamada x5, igual a el coeficiente que tenemos acá. Y nos vamos por el último, que es el más conocido, que es x1 más x2 menor o igual a 4. Entonces, en ese orden de ideas, cuando es menor o igual, entonces le sumamos una variable de holgura y se la estamos sumando acá. Ustedes se preguntarán por qué tengo unas en rojo y tengo unas en negro. Resulta que en el método de las dos fases, dentro de nuestro tablero o dentro de este tablero que le vamos a incluir acá, pues vamos a tener las variables en el tablero original o en la función solo vamos a incluir las variables que son de carácter artificial. Se preguntarán por qué no incluimos las de holgura, porque es un método de doble fase y en la doble fase no se contempla la posibilidad de las holguras, entonces nuestra función objetiva será minimizar z igual a 4x más 1, perdón, 4x1 más x2 y le sumamos tantas de artificiales como hayan, por eso tenemos mx3 y mx5 no sumamos, obviamente al tablero no podemos subir variables de holgura negativa y pues por ser la primera fase, pues no contemplamos las holguras positivas como si lo hacíamos en el otro tablero. Este m es el coeficiente que define el valor que va a tomar esa variable artificial dentro del tablero. Por eso algunos libros le llaman doble fase la gran M y cuando están viendo la gran M como método simplex, pues la conocen con M's como lo tenemos acá, ¿listo? Es solo una simbología, ya les explicaré qué significa ese valor de M, pero para nuestro efecto solo lo plantearemos ahí. Entonces, convertimos la inecuación en inecuación agregándole, sumándole las variables de holgura, restándole la variable de holgura y sumándole a la artificial, o por el contrario, solo sumándole a la artificial y convertimos nuestra inecuación en ecuación. ¿Hasta el momento hay alguna duda con respecto a cómo convertimos en nuestro modelo? Muchachos. Sí, señor, fíjate entonces, vale. Listo, muchachos. Entonces, resulta que en el ejercicio de la doble fase nos plantea dos elementos importantísimos. El primero, que la primera fase siempre debe ser de carácter minimizar. Entonces, cuando hablamos del método de las dos fases, pues la primera fase siempre la vamos a comenzar con la minimización cuando cumpla las siguientes características. Entonces, el método de la, Profe, qué doble, pena. señora. Una pregunta, ¿se llama dual porque es de las dos fases, porque está en simplex y pasa o sea, está de un modo y se pasa al otro? Por decir, está maximizando y pasa a minimizar. Sí, básicamente se llama, digamos que dentro de la generalidad, entonces vamos a conocer el método simplex. El método simplex generalmente se llama cuando las restricciones todas son menores e iguales y lo podemos resolver como lo vimos en la clase anterior. El método artificial o el método que ustedes conocen como método dual es el método cuando hay generalmente combinaciones mayores iguales. Entonces lo resolvemos por el método de la doble fase. Y métodos duales, lo que dice Angélica, es porque vamos a validar el modelo tanto desde la perspectiva de la minimización como la perspectiva de la maximización, mientras cumpla las siguientes características. Entonces, nos dice que la primera fase, lo que hacemos es sumar dentro del tablero todas las variables que sean de carácter artificial mientras z sea igual a 0. Ya vamos a mirar cuando nos da z igual a 0 y cuando z no nos llegue a dar 0, significa que el problema no tiene una solución. Ya vamos a mirar dónde vemos que ese z sea igual a 0 dentro de nuestro tablero inicial y pues en ese orden de días la primera fase, pues, o la primera fase que vamos a conocer es la fase de la minimización. En este ejercicio, pues como lo estamos viendo, comienza con minimización, pues entonces la primera fase va a ser exactamente la minimización, ¿listo? Si fuera maximizar, entonces comenzamos convirtiendo la función de maximizar en minimizar. En este caso, pues no tenemos esa dualidad, entonces seguimos con minimizar. Que básicamente, ¿en qué se compete la primera fase? Entonces, como lo vamos a ver acá en el ejercicio, lo único que vamos a contemplar dentro del ejercicio es que la minimización contemplará
única y exclusivamente dentro de la función objetivo, contemplará las restricciones de superávit, o lo que se conoce como siempre será minimizar todas las variables artificiales del problema mientras z sea igual a 0. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos que en la primera fase de todos los ejercicios de dual, entonces vamos a comenzar con la minimización. Si acá tuviéramos maximizar, pues nos toca bajarnos a minimizar. Acá, como es minimizar el ejercicio inicial, pues continuamos con minimizar. Y la teoría nos dice que en la primera fase lo único que vamos a minimizar son todas las variables artificiales. Listo. ¿Qué significa eso? Entonces, que de esta señora, ya estas dos señoritas que tengo acá, no las voy a contemplar dentro del modelo. Le voy a colocar un color acá para acordarnos de que esas variables no van a entrar en el modelo de la primera fase. Entonces nos quedaría la función minimizar z igual a x3 más x2. Desaparecen la gran m y los dejamos con un coeficiente equivalente a 1. En función de eso, las restricciones nos quedan exactamente de la misma forma y contemplamos la realización del problema. Entonces, lo que vamos a hacer es operar nuevamente nuestro método simplex de la forma como lo conocemos. Entonces, nos llevamos nuestro problema inicial de minimizar las variables artificiales al tablero del método simplex. Entonces, como el tablero ustedes ya lo conocen perfectamente, entonces nos dice que tenemos, dentro de nuestro tablero tenemos a z, entonces, todas las variables básicas, no básicas del modelo, recordemos que son todas aquellas que pertenecen tanto al modelo original como al modelo no original. Entonces, están generalmente están todas las variables x1, x2, x3, x4, x5 y x6, como lo vemos en nuestro modelo inicial. x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Pero entonces cuando vamos a analizar las variables básicas, pues nos vamos al modelo de las variables básicas. Y las variables básicas son todas aquellas que estén dentro del modelo que no me inventé. Perdón, que me inventé para cambiar la inecuación de una ecuación. Entonces, ¿cuáles variables me inventé dentro del modelo? Entonces, tengo x3, tengo x5 y x6. Recordemos que en el tablero simplex no pueden haber variables negativas dentro de las variables básicas, porque automáticamente cualquier número dividido sobre un número negativo da un número negativo, por ende no aplica. ¿Listo? Entonces, por eso, dentro de este tablero acá no contemplamos nuestra variable x4. ¿Listo? Entonces, tenemos una artificial que es esta x3, tenemos en este caso, tenemos una artificial, tenemos una de holgura negativa, tenemos una artificial de holgura y tenemos una de holgura. Entonces, en nuestro tablero tendremos x3, x4 y x6. ¿Listo? Entonces, obviamente comenzamos a mirar que nuestro z sea exactamente igual a 0 cuando el ejercicio comienza por la primera iteración. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al convertir esta señora en igualdad, nos toca igualarle este menos x, este menos x5, que da igual a 0. Por ende, podemos aplicar la primera fase. Entonces, lo primero que hacemos en la construcción de nuestro modelo, pues es colocarle los coeficientes que acompañan en la restricción a cada una de nuestras variables. Entonces, le colocamos acá, nos dice que en nuestro tablero que va a ser x1 con 1, perdón, x3 con 1 y x5 con 1. x1 con 0, x2 con 0, x3 con 1, x4 con 0, x5 con 1 y x6 con 0. ¿Listo? Y de nuestras variables básicas, pues podemos tomarlo de este tablerito. Entonces, x3 nos dice que tiene un coeficiente de 1. x4 no lo tenemos dentro de nuestras variables básicas por ser negativo. x5 tiene un coeficiente de 1 y x6 tiene un coeficiente de 0. Una de las particularidades que encontramos en los ejercicios que le revisé a Angélica es que Angélica maneja, o bueno, Angélica tenía la ecuación al contrario. La ecuación no, digamos que no es un error, pero hay unos autores que lo llaman, esta partecita de acá, lo llaman C sub J menos Z sub J, porque ellos comienzan a operar de arriba hacia abajo. Generalmente nosotros lo llamamos Z sub J menos C sub J, porque nosotros lo primero que hacemos es este por este, más este por este, menos este por este, menos el de arriba. Ahí entonces cuando lo operamos así, entonces nos queda C sub J menos Z sub J. El orden de los factores de esta operación no es lo importante es el concepto que ustedes manejen dentro de la formulación del ejercicio. Como estamos en una función de minimizar, entonces ustedes saben que llegamos al óptimo. Ustedes me recuerdan en una función de minimizar, ¿cuándo es que llegamos al óptimo?
En una función de minimizar, ¿cuándo es el óptimo? ¿O cuándo sabemos que llegamos al óptimo dentro de una función de maximizar o minimizar? Todos los resultados nos dan para hacer, ¿En dónde? minimizarte. Entonces, si es maximizar, o sea, si llegamos a la solución óptima, entonces significa que si es minimizar, todos deben ser negativos o ceros, o todos positivos y ceros. Minimizar No, todos negativos. Todos en minimizar todos negativos o ceros, en maximizar todos positivos o ceros. Ya lo vamos a mirar dentro de este ejercicio, a ver si no se nos ha olvidado esa parte. ¿Listo? Entonces, en lo que quería hacer la observación con respecto a este z sub j menos c sub j es tanto el concepto. Primero tenemos que tener muy claro que nosotros lo primero que vamos a analizar es este valor para saber exactamente cuál es la variable que entra frente a la variable que sale. En este orden de ideas, pues nosotros tendríamos que tener en cuenta cuál es el coeficiente más grande dentro de los valores que yo estoy analizando. Como esta función es minimizar, entonces yo tengo primero que acordarme que para que llegue la función objetivo, todos tienen que ser negativos o por lo menos ceros, ¿cierto? Entonces me voy a analizar mis cuadritos y si digamos yo no tengo la capacidad o se me olvidó o definitivamente a mí lo positivo y lo negativo me es confuso, entonces siempre acuérdense busquen el número más grande con el signo que les afecta. Entonces, si ya sabemos que minimizar todos tienen que ser negativos, entonces, o ceros, ya hice la tarea con este, ¿cierto? Este ya lo tengo, este señor ya lo tengo, es cero, este señor ya lo tengo, estoy solo citando un ejemplo general. Este señor ya lo tengo, perdón un segundo, este señor ya lo tengo, eh, el problema que tengo en este tablero simplex es básicamente estos dos señores que tengo acá. Entonces, primero que todo, ¿cuál es mi problema? Dorali, ¿cuál es el problema que tengo con esos dos numeritos que tengo ahí? Dorali. Que los números están positivos. Listo. Y recordemos que si yo estoy en función minimizar, todos me tienen que dar negativos o cero. El problema, como dice Dorali, es que los dos son negativos. ¿Sí? No sé si esa no es la voz de Angélica. Pero, bueno, no sé. Que todos tienen que ser negativos. Listo, ya encontré cuáles no son negativos. Este y este. Listo, estos dos señores son mi problema. La pregunta es ahora, ¿cuál de los dos? Pues ya tengo un problema, me olvido el signo si estuviera maximizando y escojo el más grande. El más grande o olvidando el signo, o sea, obviamente recordando que tengo que escoger entre los que me están generando problemas. En función de esto, pues ya sabemos que entre 7 y 4, pues el más grande es 7, por ende este se convierte en mi variable de entrada. ¿Listo? Y mi variable de salida, recordemos que es la función b sub a sobre a, lo que conocemos como el coeficiente independiente dividido entre la variable que entra. Les voy a cambiar acá para que no se nos olvide. Ustedes esto lo manejan ya muy bien, variable de entrada. Entonces, ¿qué decimos? Decimos 3 sobre 3, pues nos da 1, 6 sobre 4 nos da un quinto, 1.5 y 4 dividido entre 1 nos da 4. Entonces, de acá, recordemos que siempre la variable de salida es la variable más pequeña que haya. Pequeña mientras sean todos positivos. Si tengo un negativo, por ejemplo, este señor fuera menos 1,5, ese señor no entra en concurso. ¿Por qué no entra en concurso? Porque es un número negativo. ¿Listo? Entonces, acá automáticamente, si me da un número negativo, pues automáticamente le coloco que no aplica. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Claro, porque el número negativo va a ser más pequeño que cualquier otro. Pero entonces, si es un número negativo, recordemos, muchachos, que no entra dentro de nuestro tablero de variables básicas. Entonces, lo que hacemos, obviamente, acá, dentro de este ejercicio, es pues señalar primero nuestra celda pivote, que la vamos a colocar de este color. En esa celda pivote ya sabemos que es donde yo tengo que necesariamente pasar para poder operar cada uno de mis coeficientes dentro del tablero. Entonces, en ese orden de ideas,
pues lo que yo voy a hacer es convertir este señor, como lo vimos en el ejercicio pasado, de 3 en 1, y sabemos que todo número para convertirlo en 1 debemos dividirlo por su mismo número, entonces, o multiplicarlo por su fraccionario inverso, eso ya lo vimos, entonces la ecuación nos queda que vamos a 1/3 multiplicarlo por la restricción 1, o sea, por donde está esta señora, y será exactamente igual a la misma restricción. ¿Cómo nos quedó? Pues nos quedó así. Si cogemos 3 dividido entre 3, pues nos da 1. Voy a achicarlo un poquito para que verlo. Si nos queda 3 dividido entre 3, nos da 1. Si nos da 1 multiplicado por 1/3, nos da 1/3. 1 multiplicado por 1/3, nos da 1/3. 0 por 1/3, 0. 0 por 1/3, 0. 0 por 1/3, 0. Y 1 multiplicado por 3. Bueno, este ya saben que lo operamos una vez terminamos dentro de nuestro tablero. Y comenzamos a hacer nuestro tablero simplex, que lo que busca es convertir el tablero simplex dentro de su operatividad, tenerlo como una matriz de carácter idéntica. Acá les presento las otras ecuaciones para convertir este señor en 0 y para convertir este señor en 1. ¿Hasta ahí hay alguna duda, muchachos? Ustedes creo que lo tienen perfectamente claro, cómo se convierte. Ya hicimos ejercicios del método de eliminación de Gauss-Jordan, entonces, pues esto ustedes ya saben que se convierte en 1, esto se convierte en 0 y esto se convierte en 0, y nuestro tablero vuelve a convertirse en este señor que tenemos acá. ¿Qué cambia de un tablero al otro? Pues que la variable acá, inicialmente, pues teníamos x3 y me dice saque esa variable y meta esta variable que tengo acá, entonces el tablero pues nos va a cambiar, acá ya va a ser, no va a ser x3, sino va a ser x1, que es nuestra variable de entrada, y pues esta señora sale de acá. Nos toca actualizar nuestros coeficientes, mirar que x1 tiene coeficiente 0, x5 no cambió y x6 no cambió. ¿Listo? Y este es mi nuevo tablero. Entonces volvemos y hacemos la misma operación. Entonces, Doreli, no, se nos fue. John, ¿cuál es? ¿Llegué a la solución óptima o no he llegado a la solución óptima aún? No, señor. ¿Por qué, John? No, sí, todo lo estamos viendo acá en el celular. Sí, porque tenemos Aquí. valores negativos. No, tenemos un valor positivo todavía. Bueno, Entonces, ujú. ¿llegamos o no llegamos, John? No, no, todavía no. Bueno, lo bueno de este tablero es que solo tenemos uno. Entonces, el único que nos está generando inconveniente es este señor que tengo llamado un medio, un medio de 1/3, o 1 de 2/3, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, obviamente, ustedes ya saben que este lo calculamos, z sub j menos c sub j, o Angélica lo puede calcular c sub j menos z sub j, mientras tengas en cuenta los signos, ¿vale? Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos en nuestra celda pivote este señor de acá y lo tenemos 1/2 ¿Y cómo hacemos para convertir a ese señor en 1/3? Angélica, ¿usted me acuerda cómo es convierto ese número que tiene 3 cifras en un número que tenga solo dos cifras? Profe, no me acuerdo, ¿es cuando se multiplica por el inverso? No, no, necesito convertir este que tiene 3 cifras en uno como este que tiene solo 2 cifras. Porque este número realmente, así es que está en ecuación. Este 1, 2, 12 tercios, 12 tercios, 12 no, tercios, no. eso no es 12/3, ese es uno, Un entero, 2 tercios. exactamente. La pregunta es, Angélica, ¿cómo hago para convertir ese en un número así solo con 2 numeritos? Como está este 1/3. Ay, yo no me acuerdo, profe, si el que multiplica por cero, no me acuerdo, No, profe. entonces lo vamos a hacer por acá. Entonces, ¿cómo está ese número? Ese número, como lo leemos, se lee más o menos así. 1, 1/3. Vamos a hacer así un poquito como medio didáctico para que no se nos olvide cómo convertimos esos valores en números enteros. Entonces, este 1, un segundo, yo lo maquillo acá. Y entonces, este básicamente es un número así. ¿Sí? Lo que estamos viendo es un número más o menos así. Este 1 es un poquito más grande. Esto es lo que convertimos
y queremos convertirlo en un número igual que este. Entonces, lo que hacemos, recordemos, entonces, multiplicamos el grandote o el número entero por su denominador. Entonces, 1 por 3. 1 por 3, 3 dividido en No, 2. y le sumamos el de arriba. 1 por 3, 3 más 2, 5. Ush, ¿cuál 2, señorita? 1. Entonces 1 nos por da. 3, 3 más 1, 4. Pero no Entonces, era un entero 2 tercios, profe. un entero. Bueno, hagámoslo con un tercio, ¿listo? Bueno. Y dejamos el mismo denominador. Entonces, sencillamente nos queda este mismo numerito que tengo acá. Es este mismo numerito que tengo acá. ¿Listo? Es exactamente el mismo. Esta es la forma de convertir un número que se encuentra en una parte entera y una parte fraccionaria en un número que es en dos fracciones. ¿Listo? Entonces, este por este más el de arriba. Entonces, 1 por 3, 3 más 1, 4 y dejamos el mismo denominador. ¿Listo? Entonces, volvemos a nuestro simple de dos fases y este número, pues ya sabemos que, como dice Angélica, entonces es 2 tercios. Entonces, cambiémosle acá el 2 y entonces, John, regáleme cuánto da esa operación. John se salió, profe. Sí, ¿solo quedaste tú? Sí, profe. Bueno, Angélica, ¿cuánto me da eso? 1 por 3, 3 más 2, 5. 5 tercios. Muy bien, listo. Entonces convertimos este 5 tercios en este valor que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, por si de pronto... Profe, esa operación, o sea, hablándolo en matemática general, no aplicándola ahorita a programación lineal, ¿se aplica siempre? O sea, siempre que yo vea un entero y un quebrado, el del ladito, ¿es siempre para volverlo, para quitar el entero, se hace el mismo proceso en lo que sea? Exacto. Si yo tuviera la posibilidad de convertirlo en un solo número, entonces acá me va a dar 4 tercios, según lo que nos dio ahorita. ¿Listo? Lo mismo acá, entonces 1 por 3, 3, más 1, 4, 4 tercios. Este es 1 por 3, 3, más 2, 5 tercios. Profe, cuando está negativo, o sea, se pierde el negativo, digamos, no, en el menos un entero, un no. tercio. Entonces queda negativo el número. Entonces, por ejemplo, miremos este. Este es 1 por 3, 3, más 1, 4, 4 tercios, entonces menos 4 tercios. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos, Angélica, mientras se conectan el resto, si se van a conectar. Entonces, acá pues convertimos este valor en 1, solo conocemos perfectamente. Estas son las ecuaciones que tenemos acá. Obviamente, como les dije desde un comienzo, pues no me voy a detener a hacer el paso por paso porque ya lo hemos hecho en dos CIPAs, el paso por paso. Entonces, pues básicamente ya sabemos cómo convertir esto en una matriz de carácter idéntica. Acá les dejo las ecuaciones por si tienen alguna duda. Mira que acá yo lo manejo en un solo fraccionario, entonces pues para que se me facilite un poquito la operación. En este orden de ideas vamos en la iteración 2. La pregunta es, ¿hemos llegado al óptimo o no hemos llegado al óptimo después de esta variable? Entonces ya sabemos que la variable que entraba era x2 y la variable que salía era x1. Entonces ya x1 sale x5 y entra x2. Actualizamos nuestros coeficientes y x6 continúa dentro de nuestro tablero. Vamos en este tablero. Angélica, ¿estamos en la solución óptima? Profe, ¿me lo puede acercar un tris? ¿Me hace el favor? ¿Así? Sí. Sí, profe, ya. Ok, ya llegamos a la solución óptima. ¿Por qué? Porque pues están solo negativos y ceros, profe. Ok, ¿y en qué función estamos? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar. Ok, muy bien. Entonces en ese orden de ideas ya hemos encontrado. Entonces, les decía hace un ratico, es que la primera fase termina cuando z es igual a 0. ¿Z es igual a 0 en este momento, Angélica? ¿Z es igual a 0? ¿Sí? Sí. O lo que conocemos como z sub 0 menos z. Sí. Sí, Pues, porque tenemos 3 según... quintos por 0, Sí. un entero, un quinto por 0, y 1 por 0, 0, 0 menos 0 que tenemos acá nos da 0. En ese orden de ideas, pues cuando ya z es igual a 0 y hemos cumplido la función óptima, entonces pues ya podemos asumir que hemos encontrado nuestro valor de salida o nuestro tablero óptimo. ¿Listo?
Acá le coloqué esto, era porque lo traía dentro del ejercicio. Cuando hemos encontrado nuestro tablero óptimo dentro de las dos fases, pues lo único que hacemos es pasar a la segunda fase. Entonces, si la primera fase era minimizar, ¿sí? Dentro de nuestro ejercicio, entonces la segunda fase de la solución que vamos a tener dentro de nuestro tablero, pues será la función contraria. Entonces, como ya hicimos la primera que era minimizar, entonces pues pasamos a la segunda fase mientras se use la función F1 como solución inicial. Y sea factible dentro del análisis de las variables de superávit cuando son iguales a cero. Entonces, miremos la segunda fase que tenemos acá. Y la segunda fase la continuamos con el ejercicio en una función de minimizar la función de la solución óptima al siguiente problema. Entonces, que la segunda fase corresponde a la misma denominación de minimizar, pero ahora entonces lo tomamos del tablero resultado de la solución óptima. Entonces, vemos acá que minimizar z será igual a 4x1 más x2. Entonces, como lo vimos en el primer análisis, en la primera función de la primera fase de minimizar, minimizábamos solo las variables superávit. Acá, entonces, vamos a minimizar las variables reales del modelo, pues con las que venía el modelo inicial. Entonces, en la función tendremos las funciones originales. Entonces, si nos devolvemos un poquito, acá tenemos 4x1 y x1. Entonces, tenemos 4x1 más x1. Perdón, 4x1 más x2. ¿Listo? Entonces, en la función objetiva vamos a contemplar la función de la función objetiva de las variables que tenemos originalmente. En la segunda, en las restricciones, sí cambia un poco porque vamos a tomar las restricciones como las tenemos en nuestro tablero de solución óptima. Entonces, ¿cómo las tenemos? Pues las tenemos que x1 en la primera restricción va a ser igual a 1x1, como lo tenemos acá, más 3 quintos de x3, más 1 quinto de x4, menos 1 quinto de x5, igual a 3 quintos, que es este 3 quintos que tengo acá, que es mi valor independiente. La segunda restricción la tomamos del mismo tablero y nos está diciendo que en x1 no tenemos variable, que en x2 tenemos un 1, que en x3 tenemos menos 4 quintos, como lo estamos escribiendo acá, que en x4 tenemos menos 3 quintos de x4 y que x5 tenemos 3 quintos y que esta inecuación será exactamente igual a estos 4 quintos que tenemos acá, que es 1 por 5, 5, más 1, 6, 6 quintos. Regálame un segundo, yo verifico si nos quedó bien esta operación. 3 quintos por, entonces reemplacemos acá, que nos quedó, acá es a 1 por 5, 5, 6 quintos. 6 quintos. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, pues pasaremos a la restricción número 3, que es equivalente. Tenemos 0 en x1, no lo colocamos, tenemos 0 en x2, tenemos 1 en x3, entonces colocamos x3, tenemos 1 en x4, colocamos x4, tenemos un negativo en x5, entonces colocamos x5 con negativo, y tenemos en x6 1 igual a 1, que es este coeficiente que tengo en este punto acá. ¿Listo? ¿Listo, Angélica? Sí, profe. Ok. Y entonces ahí procedemos a mirar si nuestra función es exactamente igual a 0 para poder pasar a la siguiente iteración. Como las iteraciones minimizar, entonces ya sabemos que tenemos que tener un tablero donde todas sean negativas o sean variables iguales a 0. Entonces, en nuestro nuevo tablero original tendremos esta restricción, que la función objetiva nos determina que tenemos que tener todos negativos o iguales a 0. En este orden de ideas, como ya lo hemos encontrado como la función objetiva básica, entonces tendremos esta misma operación del z sub j como lo tenemos en este tablerito de acá. Entonces ya tenemos x1, x2, no tenemos, como no cuantificamos en esta variable las restricciones artificiales, entonces no las contemplamos, cosa que las teníamos acá, entonces solo tenemos x1, x2, x4 y x6, que son nuestras variables de holgura, como lo trabajamos en el método simplex. x1, x2 y x6.
colocamos en nuestro tablero y desconocemos todas las variables que sean de carácter artificial porque ya las trabajamos en el tablero original. Entonces, ¿cuáles no son variables artificiales? Pues ya sabemos que son estas que le colocamos x3, x5. Entonces, en nuestro tablero solo vamos a contemplar x4 y x6. ¿Listo? Recordemos que en la primera fase contemplamos las variables artificiales, en la segunda fase no contemplamos las variables artificiales y pues nuestro tablero nos queda convertido en nuestra nueva ecuación. Lo que hicimos fue acá decir, este señor vale 0 porque es artificial. ¿Qué otro señor? Miremos acá en la diferencia entre estos dos. Entonces, x3 es de carácter artificial, entonces 0, x5 es carácter artificial, recordemos que ya son artificiales por esto, x3 desconocemos todas nuestras artificiales, entonces esta señorita de acá 0, esta señorita de acá 0, miremos en la segunda restricción, esta señorita de acá 0 porque es artificial, esta señorita de x5 0 porque es artificial, y abajo pues desconocemos x3 por ser artificial y x5 por ser artificial, y este será nuestro nuevo tablero de solución. Entonces, ¿qué tendremos? Tendremos 4 en x1, x2, tendremos 0 en x4 y 0 en x5. Dentro de nuestra variable tendremos 1 para x1, un quinto para x4 y 0 para x6. Tendremos para x2, tendremos 0 para x1, 1 para x2, menos 3 quintos para x4 y no tenemos variable x6, entonces 0 para x6 igual a menos 2. Mira, este menos 2 que tenemos acá, pues va a ser un coeficiente que va a ser calculado y nos va a dar negativo, por ende no lo podemos contemplar dentro de nuestro tablero simple. Ahora pues nos vamos a la restricción 3, no tenemos imagen de x1, no tenemos imagen de x2, por eso es 0, 0. Sí tenemos imagen de x4, que es 1, y tenemos imagen de x6, que es 1 también. Entonces, la pregunta es, como estamos en la función de minimizar, la pregunta que nos debe surgir es, ¿hemos encontrado la solución óptima en una función minimizar? Sí, profe. ¿Ya la encontramos? Sí, todos están positivos, ¿no? Minimizar. ¿Cómo, profe? Mira, la tengo minimizar, Angélica. Si es minimizar, entonces recuerda que estos señores tienen que ser negativos, sí, ya me acordé, profe. Negativos o ceros, ¿listo? Si fuera maximizar, como lo vimos en el ejercicio hace 8 días, estos señores tienen que ser de carácter positivos o cero. Sería ideal si estuviéramos maximizando, pero como estamos en función minimizar, pues tenemos este pequeño problemita y es este señor. El único problema que tenemos es este, un quinto, entonces variable que entra va a ser x4 y variable que sale el más pequeño de la división entre ellos. 3 quintos dividido entre un quinto da 3, un entero, un quinto, dividido entre menos 3 quintos da menos 2, pero recordemos que en este tablero no aplican los números negativos y tenemos 1 dividido entre 1, pues nos da 1, entonces entre 3 y 1, que son los únicos positivos, escogemos el más pequeño siempre y esa variable será la que salga. Obviamente acá ya lo resolvimos y la pregunta es, para llegar a este tablero, ¿hemos encontrado la solución óptima de una función minimizar? Angélica, ¿ya llegamos a la solución óptima? Sí, profe, ya. Okay. Porque ya ahí los tenemos todos ceros, ¿sí? O de carácter negativo. El único que tenemos negativo es este. Este z es 3 quintos. Entonces la respuesta de este ejercicio será para z igual a 3 enteros, un 2 quintos. Y para x, para x1, 1. Y para x6 menos un quinto. ¿Listo? ¿Claro, Angélica? Sí, profe. Ok. En ese orden de días, entonces recordemos que el método de las dos fases, pues comienza con una función de maximizar y después termina con una función de minimizar. Si comienza con una de minimizar, pues iniciamos con minimizar y terminamos con minimizar. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues lo único que nos queda, Angélica, es pues ver el método Excel QM, que creo que tú ya lo hiciste en el ejercicio. Entonces, vamos a mirar, para que a nuestros compañeros les quede la grabación, vamos a mirar cómo se hace en Excel
QM dentro de nuestro aplicativo Excel. Entonces vamos a resolver el primer ejercicio que hicimos hace 8 días para ver la función de Excel. Entonces, ustedes saben que tenemos esta aplicación que una vez carguemos los complementos y lo configuremos, vamos a entrar a este menú y vamos a buscar programación lineal. ¿Listo? Entonces, dentro de la programación lineal encontramos esta opción que se llama Linear Programming. Entonces, en esta Linear Programming es donde vamos a incluir nuestro modelo. Nuestro modelo pues tendrá unas características muy particulares, entonces le vamos a colocar un título, entonces ejercicio 1, ¿listo? El número de variables, perdón, el número de restricciones que nos está pidiendo, acá nos contamos las restricciones, 1, 2, 3 y 4. Y por último me está preguntando el número de variables, tengo x1, x2. Recordemos que esto se sintetiza dentro de la función original, ¿no? Dentro del modelo como lo formulamos originalmente. El nombre de las variables x, eso no lo modificamos y tenemos 2. Si queremos función maximizar o minimizar, pues ya miramos el ejercicio y nuestra función es maximizar. ¿Listo? Le damos OK. Y él nos habilita una pestaña para poderlos incluir. ¿Listo? Entonces, esta pestañita que nos está habilitando para incluirlo, que debe estar cargando, pues lo que nos permite es cargar el modelo original y encontrar la solución óptima dentro de nuestro modelo. ¿Listo? Entonces, miremos un poquito, nos lo va a cargar con este formato LP Max y le vamos a comenzar a cargar acá los coeficientes. ¿Listo? Generalmente, pues como estos todos son menores iguales, pues él parte de ese principio. Entonces, metámosle estos datos que tengo yo acá. Entonces, tenemos 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1. Entonces, tenemos por acá 2, 2, 1 y 1, ¿cierto? 2, 2, 1, 1. 2, 2, 1. Ah, no, Angélica, tenemos 4, sí, 4 restricciones, perdón. Sí tenemos 4 restricciones. Uno, no, solo incluimos 3 restricciones. Entonces, devolvámonos acá para ingresarle otra solución. Entonces, lo que generalmente podemos hacer es agregarle otra variable acá o lo que podemos es, yo miro una cosa acá, y lo que podemos es nuevamente cerrar nuestro marcador o nuestra hoja y le pedimos que por favor nos agregue porque solo nos agregó 3 restricciones. Entonces, volvemos a nuestra opción, le decimos que eliminar. Y entonces, vámonos a nuestro método simplex, le decimos Excel QM, le decimos que por favor nos asigne una programación lineal. El título, entonces, ejercicio 1. Número de restricciones 4, número de variables 2. ¿Listo? Entonces, nos dice que nuestro tablero va a quedar 2, 2, 1, 1, 1. ¿Listo? Ya miramos estos 1 menos 1 menos 1, 2, 2, 4. ¿Listo? Para incluirlo dentro de nuestro modelo de simplex. Angélica, tú ya hiciste este método, ¿cierto? Por el óptimo, ¿cierto? Sí, profe, el dual sí, ya lo realicé, pero por Solver. Ok, ok. Pero entonces necesito que me agregues, por favor, el paso a paso por el método de las dos fases, ¿vale? ¿Cómo así, profe? Así como lo estoy mostrando acá, perdón, en las dos fases. ¿Cierto que tú tienes ese punto? Es que como todos, algunos tienen unos puntos distintos. Pues yo los tengo todos, profe, con todo el proceso. Ah, ok, o sea, tú lo hiciste como lo acabé de Sí. explicar en dos fases. Yo sí lo hice, pues yo hice todas las iteraciones, cuando era maximizar, cuando era minimizar, todo eso, profe. Ah, vale, perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, 1 menos 1 menos 1, 2, 4. 1 menos 1 menos 1, 2, 4. A ver. 1 menos 1, 1 menos 1 menos 1. Lo que te preguntaba es si ya lo hiciste por Solver. Sí, profe, yo lo hice por Solver. Ok. Entonces tenemos 1 menos 1 menos 1. 1 menos 1 menos 1, 2, 4. Y tenemos 8, 3, 14, 24. 8, 3, 14, 24.
8, 3, 14 y 24. ¿Listo? ¿Sí me quedó bien? 2 menos 2, 2, 1, 1. Llevo este para aquí, para evitar vaya confundir el ejercicio. Entonces revisemos que tenemos 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, tenemos 1, menos 1, 2, 4, tenemos 8, 3, 14 y 24. ¿Listo? Entonces ya tenemos el ejercicio, todos los tenemos menores iguales, creo que Angélica no alcanza a ver, siempre que lo tengo en pantalla reducida, y entonces lo único que tenemos que hacer es decirle que por favor nos solucione el método el método de programación lineal. ¿Listo? Entonces, para sus compañeros, los que aún todavía no han hecho esta parte, entonces lo que vamos a hacer entonces es darle acá en esta opción que tenemos acá arribita que nos ayude a correr el modelo de Solver y él automáticamente entonces nos da la solución del ejercicio. ¿Listo? La idea es que tengamos la posibilidad de poder revisar que entonces que nos dé una solución, que nos responda, que nos dé una solución dentro de los parámetros, le damos a aceptar y pues ya él nos muestra la solución del tablero inicial. Entonces, iremos a ver nuestro informe de respuestas. Entonces nos está mostrando que x1 va a ser igual a 6, x2 va a ser igual a 4 y z va a ser igual a 16. Miremoslo en nuestro tablero simplex. Dentro de la solución final, entonces tenemos que x1 va a ser igual a 6, x2 va a ser igual a 4, s1 es una variable artificial y que z va a ser igual a 16. ¿Listo? Entonces, de esta misma forma, deben adjuntar el ejercicio dentro del procedimiento que tenemos del método de la doble fase. ¿Listo? Entonces, van a hacer exactamente lo mismo con él, van a ingresar el modelo en programación lineal y una vez lo ingresen dentro del modelo de programación lineal, este ejercicio que tienen acá a mano, pues debe ser exactamente igual en el resultado, acá en la última fase, a lo que les debe dar dentro del ejercicio. ¿Listo? Sí, profe, yo me guié, fue por eso, Solver me arrojaba un resultado, entonces al final la última iteración me reflejaba el resultado que tenía Solver, tenía que ser Perfecto. idéntico. Tiene que ser idéntico, exactamente. Entonces, Angélica, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengamos con respecto eh, a, lo que, a lo que hemos trabajado para pues, suspender ya la grabación? No, profe, no tengo ninguna duda. Vale, creo que bueno, yo la retroalimentación no te la di por el foro, ¿cierto, Angélica? Te la di por Skype. No, pero por Skype sí, profe. Ah, ok, Pero sí, digamos los 3 ejercicios, creo que no, el último no me lo ha revisado, creo, ah, profe. vale, entonces, Los otros dos sí. listo, entonces, lo único que, bueno, que te recomiendo es tener en cuenta la combinación de Z sub J, entonces, digamos que para no aprendernos como tanta teoría y tanto principio, entonces recordemos minimizar todos negativos o ceros, ¿listo? Eh, y si me es muy difícil identificar cuál es más pequeño, cuál es más grande, quítele el signo y el dentro de los que le estén generando problema, el que sea más grande. Lo mismo es maximizar, entonces si tengo, todos tienen que ser positivos o ceros y pues miro el número más grande, la variable que entra. Y la variable que sale siempre será el número más pequeño y no se pueden incluir números de carácter negativo. ¿Listo? Bueno, entonces Sí, profe. si no hay más dudas, entonces suspendo la grabación para iniciar el proceso de renderización y pues poderla compartir en el foro con sus compañeros. Entonces, suspendo, como te dije, suspendo la grabación, entonces ya les envío la invitación para el próximo CIPA, pues que ya veremos el último método de la actividad.